Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejercicio relacionado con el momento de una fuerza. Tenemos el siguiente problema y se nos establece calcular el momento que genera esta fuerza de 120 libras con respecto al punto O. Lo que necesitamos comprender primeramente es que el momento se calcula como fuerza por distancia. La fuerza es la de 120 libras y la distancia se va a medir siempre perpendicularmente a la fuerza y hasta el punto donde se nos pide calcular el momento. Sin embargo, una aproximación más sencilla para calcular el momento que produce esta fuerza con respecto a este punto es que identifiquemos lo siguiente. Una propiedad de las fuerzas nos dice que una fuerza se puede trasladar a través de su línea de acción. La línea de acción básicamente es la línea por donde pasa la fuerza, es decir, esta línea de aquí. Y notemos que entonces esa fuerza de 120 libras yo la puedo trasladar desde el punto donde se encuentra en estos momentos hasta el centro de esa esfera. Es decir, yo puedo trasladarla hacia aquí. Eso es debido a la propiedad de la línea de acción. Una fuerza se puede mover a lo largo de su línea de acción. ¿Por qué la colocamos en este punto? Porque en este punto tenemos la distancia desde el punto donde se encuentra esa fuerza ahora, del punto A, hasta el punto O, tanto en X como en Y. Entonces, una manera de calcular el momento de una fuerza inclinada como esta es descomponiéndola en su componente X y su componente en Y. Entonces, si yo considero la fuerza que tengo en estos momentos, que sería esa fuerza de 120 libras, formando un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical, este ángulo de aquí serían 30 grados. Yo puedo calcular la componente horizontal y la componente vertical de esa fuerza. La componente vertical quedaría básicamente sobre esta línea hacia abajo, igual que la fuerza roja o la fuerza original, y la componente horizontal quedaría de esta manera en la misma dirección que la fuerza inicial. Entonces, ¿cuánto valen estas componentes horizontal y vertical de la fuerza original? Esta sería la componente en Y y esta sería la componente en X. La componente en X básicamente es igual a la fuerza, que es 120 libras, por el seno de 30 grados. ¿Por qué el seno de 30 grados? Porque el seno es la función trigonométrica que relaciona la hipotenusa, que sería nuestra fuerza de 120 libras, con el cateto opuesto. Este ángulo, el cateto opuesto, sería básicamente esta línea de aquí, que es paralela a la componente en X. Entonces, la componente en X es igual a la hipotenusa de este triángulo, o sea, 120 libras, por el seno de 30 grados, el cateto opuesto. Lo que nos da como resultado, con nuestra calculadora en grados, un valor de 60 libras. Esa sería nuestra componente en X. Y nuestra componente en Y, que sería esta fuerza de aquí, es 120 libras nuevamente por el coseno de 30. ¿Por qué el coseno? Porque el coseno es la función trigonométrica que relaciona la hipotenusa, que son 120 libras, con el cateto adyacente a este ángulo, que en este caso sería la componente vertical, el cateto adyacente de estos 30 grados.
Entonces la componente vertical sería 120 coseno de 30, lo que nos da como resultado 103.923 libras. Esas son la componente vertical y horizontal de esta fuerza de 120 libras. Entonces en el ejercicio yo puedo reemplazar esa fuerza de 120 libras por dos fuerzas nuevas, una vertical y la otra horizontal. Entonces la componente vertical quedaría de esta forma. Y tendría una magnitud de 103.923 libras. Y la componente horizontal quedaría nuevamente aplicada sobre ese punto al cual desplazamos la fuerza original en este sentido y tendría una magnitud de 60 libras. Siempre lo más sencillo para calcular una fuerza, un momento de una fuerza con respecto a un punto es descomponerla en componente vertical y horizontal. Entonces la componente vertical sería la fuerza por el coseno de 30 y la componente horizontal sería la fuerza por el seno de 30. Ya que tenemos las dos componentes, hay que determinar la distancia entre cada una de esas fuerzas al punto de interés. La fuerza de 103.923 libras, la distancia perpendicular a esa fuerza hasta el punto donde queremos calcular el momento serían 11 pulgadas. Desde aquí, desde la fuerza donde está aplicada, se mide formando 90 grados o perpendicular a esa fuerza, es decir, si la fuerza es vertical, la distancia se mide horizontal, 11 pulgadas. Y para la fuerza de 60 libras, la distancia perpendicular a esta fuerza de 60 libras, si la fuerza es horizontal, la distancia se mide vertical desde este punto A al punto O es 1.5 pulgadas. Entonces, para calcular el momento con respecto al punto O de esa fuerza, vamos a considerar un sentido. Usualmente se considera que las fuerzas que generan un momento en el sentido contrario a las manecillas del reloj se les pone signo positivo. Entonces, suma de momentos con respecto al punto O sería mi fuerza de 103.923 libras por la distancia. Esta fuerza es vertical, la distancia horizontal serían 11 pulgadas desde donde está aplicada la fuerza hasta el punto de interés, 11 pulgadas. Y la voy a colocar positiva porque esta fuerza con respecto a este punto haría que este momento se forme hacia abajo o lo haría girar en esta forma, es decir, en el sentido contrario al reloj, que coincide con el signo positivo que hemos planteado, entonces positivo. Y la otra fuerza de 60 libras, si yo me la imagino, también generaría un giro alrededor del punto O en sentido contrario al reloj, es decir, de esta forma. Por lo tanto sería positivo 60 libras por la distancia desde las 60 libras. Esta fuerza, si está en horizontal, se mide la distancia en vertical hasta el punto O, 1.5 pulgadas. Si hago las operaciones, eso me da como resultado 1233.153 libras por pulgada. Esa sería la magnitud del momento que vamos a generar con esa fuerza que teníamos de 120 libras formando 30 grados con respecto a la vertical. Y el sentido de ese momento, como me salió positivo, quiere decir que sería en sentido contrario a las manecillas del reloj, de esta forma. Y esa sería la respuesta para nuestro problema.